instead of criticizing the nature of others, one should engage in correcting oneself. When Sri Gurudev chastises or reprehends, it is for the benefit of the people. It is best for us not to enter into such a hazardous realm. So the first point here, I'll take this off, this first point. We should never criticize El primer another punto person. es nunca debemos And criticar a otra persona. this leads us to hell. Although sometimes in spreading Krishna Aunque a consciousness, veces we might al have to propagar la criticize conciencia de people Krishna whose pueda que podamos criticar actions are las not acciones de correct. algunas personas cuando estas no son That's a correctas. different thing. Eso es diferente. But criticism for others leads us to Pero hell. la crítica basically. a otros nos dirige al infierno, That's what he's básicamente. saying. Eso es lo que se It dice. never is achieved. We cannot achieve anything by criticism. Nunca podemos alcanzar It just algo brings us down. a través de la But crítica, solo nos The degrada. point is Pero el punto es, we are supposed to correct our Okay. own problems. se supone que debemos corregir nuestros problemas. And if we're chastised or Yes. reprimanded, Si a nosotros nos it's the regañan benefit o nos of castigan, others. es para beneficio de otros. If we don't do that, Y si no hacemos eso, if we're not willing to correct ourselves, he said, nos- then you're going si to no estamos dispuestos a corregirnos a nosotros mismos, hazardous realm. entraremos It's going to en ruin everything. un lugar So, peligroso y eso um, arruinará todo. That's important. Entonces eso es importante. Criticism of others leads us only to hell. La Okay. crítica That's a los demás something nos to dirige consider. al infierno. Bueno, es algo We'll leave que it at debemos that for now. considerar, So I'm going pero to go back lo dejaremos así por ahora. and Y we'll regresaremos, continue reading. continuaremos la lectura. This is the next part of it. Esta es la siguiente parte. People usually overly Por lo busy. general, la gente People está are demasiado usually ocupada overly busy in mental speculation. en la especulación They should mental. relieve themselves Deberían of de librarse this and de try esto to ascertain their actual benefit. y tratar de There acertar isn't cuál es su that. verdadero Para beneficio. chakara. Kati nahi kona kali. We read again. Eso A ya lo leímos. man habituated to criticizing Con to el hábito de criticize criticar a others' otros, conduct will never prosper. Excuse me. la will never conducta de prosper. ese hombre nunca Say that prosperará. again. A man habituated to criticize of others' conduct will O never la conducta prosper. de un hombre Let que tiene el others hábito de do criticar a otros whatever nunca they like. prosperará. I have no concern Deja que los demás with hagan lo que them. quieran. I should find fault A mí with no me my importa. own damn mind. Debo and de think encontrar los like errores en the mi Vaishnava propia Mahajan who mente sang. Amara y Jivana pensar Sada como el Papirata Vaishnava Mahayana, quien cantó: Punyara Lesha Parashuka Duka Sada Mitya Pasi Paraduka Sukara Kora. Ever acting viciously, siempre actuando de not una manera a trace viciosa, of virtue in me, sin ningún sorry rastro de la virtud en mí, at others' pleasure, always speaking falsities, sintiéndome mal cuando hay and placer en merry los at demás, others' sorrows and adversaries. siempre hablando mentiras This is just y the feliz cuando los qualities of demás how we, son infelices at least, y tienen adversidades. the Vaishnavas say that. Los Paraduka Vaishnavas dicen Sukha, eso. we're like, Para Dukkha we're, Sukha, we're happy to see others suffer. nos sentimos felices cuando vemos que los demás Anyway. sufren.
always acting viciously, not siempre a trace actuando de of una manera virtue in me, viciosa, sin ningún sorrow rastro at others' de pleasure, virtud en mí. always speaking falsities and Mal merry cuando los demás at están others' sorrows felices y and tienen adversities. placer, siempre hablando cosas falsas, y We feliz should cuando los demás remember sufren y tienen this adversidades. song and engage our Debemos mind recordar esta canción y ceaselessly ocupar in Hari nuestra Bhajan. mente sin We should cesar not en el run Hari Bhajan. about attacking others No debemos with ir atacando a los dissuading demás. policies, with a dissuading policy. Such conduct Esa behooves conducta, only deceitful persons, not preachers. esa conducta es solamente de So, personas engañosas, no de and predicadores. then this is one thing that Bhakti Charu Swami Y algo que told. Bhaktisharu Swami Bhakti Charu dijo, Swami told Bhaktisharu Swami Prabhupada le that the dijo a sign of Prabhupada one's que spiritual la advancement señal is not del in the avance position espiritual de one una has. persona The real sign is no one está en la has, posición que uno is tiene. La how verdadera to be señal humble and tolerant. es cuán humilde y tolerante es. How the sign of one has is how to be humble and tolerant. La verdadera señal del avance de uno es cuán humilde y tolerante There es. you go. So, Ahí lo tienen. yeah. So he's saying that Así que lo que dice es, we're not here to attacking others. no estamos aquí para atacar a los demás. And we don't want to deceitful of others, but No basically queremos we're engañar trying a to los see demás. what is our problem, Básicamente or lo que what queremos ver do es we cuál es have to nuestro see. problema. And Bhakti Charaswami is saying, Y Bhaktisharu Swami dice, to be humble and tolerant, that's the ser humilde sign of y tolerante. advancement. Esa es It's la not señal del that we have avance. some big position No or es done que something tengamos una really gran great, and posición that o que hicimos means algo grandioso. automatically Y I'm eso advanced. But automáticamente quiere decir the que real soy sign avanzado. is how to become humble and No, tolerant. la verdadera señal del avance So, es la humildad y la tolerancia. this is not easy, Entonces that's for esto no es sure. fácil. At the same time, Al mismo tiempo, these things are necessary. It's estas like cosas son necesarias. you say, "Oh, is this Como difficult dices, me to always be es tolerant, difícil and it's siempre ser difficult tolerante for me to be humble." y es Okay, difícil ser I humilde. agree. Anyone not Yo agree? estoy de acuerdo. ¿Hay We alguien all que no agree. esté de acuerdo? Creo que todos Yeah, estamos de acuerdo con esto. it's all, yes. But in the ultimate end of what it means to be a Krishna conscious, these Pero are the things we have to do. en Now, al sometimes there's final, people eso who es lo que tenemos tolerate que hacer para ser conscientes de and Krishna. abuse us, and A veces podemos ser if we tolerantes y continue las tolerating, personas we'll nos just get abusan. worse Y si and worse. continuamos solamente tolerando, las That's cosas pueden there empeorar más y sometimes. más. Eso también está ahí, puede pasar a But veces. in general, Pero por lo general, there's so much to tolerate in this world hay mucho que tolerar en este mundo, all the time. It's just todo el tiempo. natural. Even Es in natural. ISKCON and devotees, sometimes it's just Incluso dentro de ISKCON, los they devotos a don't veces treat nicely, and it's no, difficult. We no nos tolerate. tratan de la manera correcta y es We difícil don't y debemos tolerate. We tolerarlo. become upset. Pero si no toleramos, nos These enojamos. things are necessary Así que estas cosas son as necesarias. best we can, and we may Según lo mejor que sometimes podamos, debemos fall, hacerlo. Y pueda que a veces we don't caigamos, give up. pero That's the no main nos thing. debemos dar por vencido. Eso es lo principal. Sometimes I'm not being humble as I should be, A or veces I'm not no even soy being tan humble humilde at como all. debería serlo o no soy humilde en lo But absoluto. we have to continue. Pero debemos That's the continuar. main thing. We just have Eso es to lo continue principal. Solo debemos the continuar path, en el striving camino, more and more esforzándonos más y más to be tolerant, to be para ser humble. It's just, tolerantes, it's humildes. right there, Titikshava, Karunika. Ahí está en el To be verso. tolerant. These are qualities that are Ser tolerante. essential. Esas son cualidades que son Krishna is esenciales. asking to be Krishna nos tolerant. está pidiendo que seamos tolerantes.
And so we have to try our best. Entonces That's the main debemos, thing. debemos hacer lo Somehow mejor or que other. podemos, And if de there's una u otra sometimes manera. a fault in another, sometimes we might see a full, Y si a veces, uh, see y in ourselves faults. a veces pueda que veamos errores en Better los than demás, better o than podemos ver finding the errores en faults of nosotros others, better mismos. to find my own Y faults es mejor because encontrar los errores that way dentro I de can nosotros improve mismos myself. y no los errores de los demás, porque de esa manera And if puedo I just mejorar. look at the faults of others, Pero si then solo me it's enfoco en los going errores y las down. faltas de los It's not demás, going to be helpful. eso no me va a ayudar, Is it solamente me va a difficult? degradar. Yes, it's ¿Es difficult. difícil? Sí, lo es. But you know, Raghunath Das Goswami said that Raghunath Das Goswami dijo he would never see a criticism of anybody. que él That was his nunca, nature. nunca veía el criticismo a los So demás, as far as esa era su possible, we naturaleza. want to avoid that. Así que debemos de And tratar if de we evitar eso. see any problem, see Si it in vemos algún myself. problema, debo verlo en mí mismo. That's not easy, but that's the direction we're meant to go. No es fácil, pero es la dirección en la que debemos Otherwise, dirigirnos. Bhaktisiddhanta said, if you don't De do lo that, contrario, you're going to Bhaktisiddhanta dice, si create no lo hazards haces, in your spiritual life. crearás muchos riesgos y peligros en tu vida Now, espiritual. sometimes Ahora, a veces we're maybe not feeling so well A veces in quizás our no nos sentimos tan Nam bien bhaja. Some days en nuestro we're Nam going and we're Bhajan. not doing well. A veces no nos va bien en el canto de los Sometimes nombres. it may be that there's some lack of humility going on. A veces puede ser por falta de humildad We're being criticisms of others or o blasts por or criticar a los so on. demás. So we have to be careful because Así que these debemos ser things cuidadosos, can have a problem in our spiritual porque estas lives. cosas pueden causar problemas en If nuestra we're vida doing espiritual. well in our japa, that's a good sign. Si If we're cantamos not bien nuestro doing yapa, well, esa es una buena maybe señal. there may be some Si no lo problem. estamos Not haciendo necessarily, bien, es but this posible que is haya un problema. No possibly necesariamente, pero es una that posibilidad. I'm lacking in my own false ego, or whatever it may be. That's Quizás something you algo can me haga think about. falta, quizás sea mi ego falso. Es algo que debemos pensar. And yeah, sometimes we may not feel like being kind with someone, Y a veces pueda que no nos sintamos but ganas at de least ser buenos con los don't demás, criticize. pero al Just menos at least no be neutral. critiquemos. Al menos seamos You can- neutros. Sometimes you're just, okay, I don't feel good or bad. It's just neutral. No me siento ni Alright, bien at ni least mal, solo I don't neutral. say anything bad. Al menos no diré Maybe nada malo. I feel like I should and be Quizás criticisms. siento que debería don't say criticar a la anything. persona, pero mejor no diré Yeah. nada. There are so many faults ourselves. Hay tantas That's there as well. faltas So I can feel nosotros the mismos. faults of others, Entonces, but I can feel faults of puedo myself as enfocarme en well. las faltas de los demás o puedo enfocarme en las Right. faltas que hay dentro de So if I mí. can feel my own faults, it's Si better. puedo encontrar mis propios defectos y faltas, eso es mejor. What Krishna says. Es lo que Krishna Trinada dice. pisu nichena. Trinada Toro pisu Vishnu, nichena, Vishnu, Solo Doro piso Vasish. Krishna. That's, become humble and tolerant. That's Vuélvete humilde y it's right tolerante. there. Ahí It's está. what Bhakti Charu said, Es lo que be Bhakti humble and Charu dice tolerant. también, It's the sé same humilde y thing. tolerante. Es lo mismo. That's the sign of advancement. Esa es la señal del If I can avance. become tolerant Que puedo volverme tolerante and humble, y humilde. that's a sign. That's the sign Y of esta es la the holy señal name. That's where I become, del that's santo where I get the nombre. holy name 24 hours a day. Así ya That's se where puedo I get cantar el it. santo nombre a las So 24 these are horas. things to meditate on, think about, Así que es algo que debemos meditar, pray for it. algo que debemos pensar y por lo que debemos orar. We have to know by Krishna's mercy we can do this. Debemos saber que por la Krishna, misericordia de Krishna You're podemos hacerlo. merciful to me Krishna, tú eres misericordioso conmigo, ayúdame and follow your example. y sigue Hare Krishna. tu So, ejemplo.
Does anyone have any questions so ¿Alguien tiene far alguna on pregunta this hasta el one? momento? Because we are going to read others. Leeremos I will también just más. check and see. Verificar si hay preguntas. Samadarshan says, in my experience, it was Samadarshan harmful dice, to me to tolerate and not speak up. en mi I experiencia believe that personal, what tolerar I y no have to alzar la do, voz fue perjudicial. um, Creía que eso era lo que debía QA, hacer como devota y lo que se esperaba de I mí, have pero me estaba believe descuidando that a mí what misma. I have to do, a devotee, and what was expected of me, but it was neglected to myself. Yeah. So she's saying that sometimes Entonces, lo que dice es que a veces we become, what's the saying? Abusive. We become a abusive veces, and we have to deal with it. a veces Now puede that's que there, but haya it can be abuso y dealt with debemos in a humble way lidiarlo, pero debemos hacerlo at de the una same manera time. humilde al mismo tiempo. Some things we have to express Algunas cosas because debemos expresarlas it was necessary for them porque sometimes. quizás But sea we can do necesario it in para a ellos, humble way as well, pero podemos hacerlo de una manera I humilde believe, también, right? creo, ¿cierto? Thank you. Entonces, Could you please explain the difference between criticizing others and ¿podría sincerely explicar la sharing diferencia entre criticar a los demás y compartir sinceramente our los propios feelings about pensamientos another o person, sentimientos sobre especially in otra a way persona, that especialmente avoids de una manera repressing que evite emotions? reprimir las emociones? I think it's the same thing. Creo que es lo mismo. I can't describe it exactly because I don't know the No puedo describirlo situation that you're exactamente porque no experiencing. conozco la situación que estás experimentando. But you can express it in Pero a puedes way that's expresarlo respectful. de tal manera que sea respetuoso. That's the way I would say that. Or maybe you have to avoid. Esa es la manera que You diría may que have se to debe avoid hacer. people. O quizás But that's debas also evitar a las personas. a way of, it's also a way by avoiding you're tolerating by avoiding. Pero a That veces may be también la manera necessary en la que debemos sometimes. tolerar es al evitar, al evitarlo. Y a veces You can eso puede ser express your necesario. feelings. Sometimes you can't express it to a person. They're A not ready veces, for hearing it. a But veces you can puedes express how you explicar feel. tus sentimientos, pero quizás ellos no estén listos para escucharlo. Pero puedes expresar tus sentimientos. But do it humbly Pero and hazlo de una respectfully manera if humilde necessary. y respetuosa, si es necesario hacerlo. Some people may not expect it. That's a problem. Algunas, You have to algunas personas be quizás no lo esperen, aware ese of es el that, problema. Así que possibly. debes estar también listo para eso. Puede ser una posibilidad. And, expressing yourself emotionally also depends on the closeness you have of others. Expresarte emocionalmente también So depende de if qué you have tan cercano those you're very seas con close la with, you persona. can do that Con more las easily. personas quien eres más cercana, If you puedes don't, hacerlo más it may be a little fácilmente. difficult. Pero si no tienes mucha conexión con la persona, quizás sea más difícil. I'd have to say more about it because I don't know exactly. But everything we do should be done respectfully. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con respeto. You can be tolerant at the same time. You can Puedes ser tolerante y al avoid. mismo tiempo puedes evitar. You may have to express certain things. Quizás tengas que expresar ciertas cosas. And if you avoid repressing, that's not going to be helpful. So it has to be done well. Y si evitas el And some reprimir, eso people won't puede appreciate it. What dañarte can en you lugar de do? ayudarte.
Y algunas If it's personas quizás no lo necessary, then you have to aprecian, go through that. pero si es necesario debes pasar por eso. And others you may just have to avoid. Y hay otros a quienes quizás sea mejor evitarlos. It's also part of your tolerance to avoid it. Y eso también es parte de tu tolerancia, el mejor evitarlos. Okay. You quoted humble and tolerant as a sign of advancement. Usted How to citó que la humildad y la internalize this. tolerancia son señales del Currently, avance. we may ¿Cómo be podemos externally interiorizar eso? moving Actualmente es away posible que estemos from alejándonos such provoking externamente de situations. situaciones tan provocadoras. You quoted humble and tolerant as a sign of advancement. How to internalize La this. humildad y la tolerancia es una señal del avance. ¿Cómo You podemos cómo podemos interiorizar esto, perdón? you have to, as is being described here, that humility means to think of my own Se difficulties, dice que la humildad es humility, pensar en mis own propias faults. dificultades, mis propias faltas. That's necessary Eso es to necesario see that. para ver, para ver eso. How can I be better? ¿Cómo puedo ser mejor? And sign of advancement, you're saying, sign of advancement, how to internalize. Well, if you don't internalize, then you're just doing it, but you're not ¿Cómo really interiorizarlo? Si meaning no lo interiorizas, lo estás You're- haciendo, pero en realidad, pues no. you are not, you're saying it, but you're not Pueda internalizing que lo it. estés diciendo, pero no lo estás You're saying, oh, I'm interiorizando. humble, I'm Puedes tolerant, decir, soy but humilde, soy internalizing tolerante, it, you're not. pero no lo estás interiorizando. So, in in some states you may not be completely humble and tolerant, but you have to Y just ahí step puede away. ser que no seas So completamente humilde y tolerante, pero puedes problematic. mejor alejarte para no In ser some you're problemático. not internalized it completely, but Porque at least quizás aún no lo has engaging interiorizado in it. completamente, pero al menos And no then estás gradually haciendo esas learn cosas malas. to become internalized. Otherwise, if you do it Gradualmente externally podrás interiorizarlo. and it's not really Pero de lo contrario, si internalized, lo it's not haces good. externamente, pero en realidad no lo has interiorizado, eso no es bueno Oh, porque no te yes, I'm ayudará. tolerant. Yes, I'm humble, Oh, but sí, I'm yo not soy humilde, tolerant. soy tolerante, pero resulta que en realidad no lo eres. That's not good. Eso no You es have to bueno. practice that, Debes internalize that practicarlo y poder interiorizarlo realmente, as far as possible. lo Whereas más if que I puedas. show it, but it actually can make it worse. Mientras si solo lo muestro externamente, puedes hacer que las cosas se You empeoren. practice tolerance, but actually you're Puede not. que practiques la tolerancia, pero en That realidad no makes it eres worse. tolerante. Y eso hace las You're, cosas you're peor. externalizing. You're externalizing, showing that you're humble, Estás but you're not. You're exteriorizando que showing eres that you're humilde, tolerant, pero en realidad no but lo you're eres. not. Estás So mostrando que eres you want to tolerante, pero en realidad eventually no lo want to eres. develop internalization. Entonces That's necesitas possible. desarrollar esa habilidad de poder I interiorizarlo. mean, sometimes O sea, claro, you have según to be las tolerant, posibilidades. even if it's not A veces internalized, tienes que ser because you tolerante have aunque no lo hayas interiorizado, porque no tienes no other way alternativa. to do it. No hay otra manera de hacerlo. But it's better to internalize it. Pero es mejor interiorizarlo. And as we said, with some people you have to talk about it. Como dijimos, con algunas personas pueda que tengas que You hablarlo. know, be honest about it. Debes ser honesto. And you can be sometimes not tolerate because it's healthy for you. Y a veces pueda que no But seas you should do it tolerante porque eso es más saludable para ti, pero debes hacerlo de una manera all right. humilde y respetuosa. Muy bien. It is also not so easy to miss
the faults of those that Tampoco are es very fácil pasar por alto los publicly defectos de quienes son figuras publicly públicas muy visible. visibles. For instance, Por ejemplo, es mucho más difícil it is nombrar a much algunos harder políticos to honestos name que a los a que no lo few son. Y non-corrupt denunciar a estos political actores than públicos the se opposite. vuelve And necesario si speaking queremos tener alguna posibilidad de cambio. And speaking up about such public actors becomes needed if there are any chances of change. Yeah, that's different. When you're dealing with practical things, sometimes you have to A veces cuando se trata de cosas prácticas, speak faults, sí but debes it's not that it's de not the hablarlo, same as debes decir los defectos, pero no es lo mismo, making a fault. It's like no es lo mismo que someone has done something, it's a problem, and hacer you una have to ofensa, porque address si it. alguien ha hecho algo malo y ha causado problemas, But it's entonces not se debe de abordar, criticism. se debe It's real. de It's hablar, real, and we have to deal with it. porque no es que estemos criticando, porque es la realidad y debemos Um, hacerlo. Is that what you're saying? A eso se refiere. Yeah. There are so many problems, and we can notice them. It's okay. But that's different Pero eso es diferente than criticizing with unnecessary. que criticar And unnecessary cuando no es criticism, that's a necesario. different thing. Criticar If cuando no someone es has made necesario, eso es a diferente. mistake publicly, we have to Pero si alguien ha mention that. hecho un error público, debemos mencionarlo. Of course, you don't have to. You can say nothing. That's up O to de lo you. contrario, puedes But no if you hacerlo, puedes are, quedarte that callado, is eso depende de okay. ti. Pero si lo haces, Mm. está bien, siempre y cuando In the right se sense, haga con in el a humble sentido way. correcto, de una Yeah. manera humilde. Yes. Mm. Do we know I'm mental speculating? Sometimes we don't even realize it's happening. ¿Cómo sabemos que estamos Something deep. especulando mentalmente? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que está sucediendo. Mental speculation means you're La especulación mental quiere decir coming up with things which are not based in que Shastra. estás inventando cosas que no están basadas en los And- shastras. And if you do philosophical speculation, it's based on understanding Krishna Y la consciousness especulación filosófica está basada en la comprensión de la by conciencia de Krishna, understanding scripture. entendiendo las escrituras. But if you're just speculating Pero si solo without especulas reference to Shastra sin and ninguna Guru, referencia a los shastras o al guru, it's not good. entonces eso no es bueno. So, and if you have some speculation and you're not certain, you can ask somebody. Si tienes alguna especulación y no estás seguro, puedes preguntárselo a alguien. Yeah. That's the understanding. We're Esa not es la speculating, comprensión. No estamos especulando, we're philosophically speculating. estamos It is especulando Krishna says something, filosóficamente. I am speculating. I'm trying to understand it. Krishna dice with algo the y yo estoy Shastra. tratando de comprenderlo, basándome en los philosophical shastras. speculation. Esa es una Otherwise, especulación I'm filosófica. Pero de lo speculating contrario, with solo no estoy reason, especulando sin just razón, speculating. solo por especular. Okay. Is it correct to think that real humility Es and correcto tolerance pensar que la come verdadera humildad naturally y tolerancia to surgen de someone forma who has natural en gone quien ha beyond trascendido la illusion ilusión y está and debidamente properly conectado con Krishna. connected in their relationship with Krishna. I understand that Entiendo you que need debemos to make esforzarnos an por ser effort humildes to y be humble tolerantes. and Sin tolerant. embargo, en mi But experiencia, in mis my esfuerzos a current veces son experience, infructuosos my efforts porque no comprendo del todo qué son realmente la humildad y la tolerancia. My efforts are sometimes misguided because I don't fully understand what humility and tolerance really are. Sometimes trying A to be veces humble intentar ser really humilde makes incluso me me hace feel sentir proud, orgulloso, lo cual parece ser lo which contrario seems de lo que like the pretendo. opposite of what I'm trying to do.
So now can Entonces, beginners in spiritual ¿cómo life pueden los practice principiantes en la humility vida and espiritual tolerance practicar la in a humildad y la healthy and tolerancia genuine de way forma sana y at genuina en our su nivel current actual? level? You can create it, not completely, but you can go better than what you started. Al menos puedes ser mejor de cómo eras cuando Of empezaste. course, if one is proud, Pero si uno es orgulloso, thinking that I'm such a creyendo, humble devotee, yo soy un devoto muy humilde. obviously, if you realize that, then Entonces, that's obviamente, humility. si es, If you experience that, but then you realize that actually I'm just trying to become proud by being humble. si At tienes least esa now you've experiencia done y te das something. cuenta You're que getting some estás siendo humility by orgulloso en realidad, recognizing that. al menos te estás If you dando don't cuenta de ello, recognize it, entonces then you estás have a problem. desarrollando un poco de humildad porque al menos te das A big cuenta de que problem. estás siendo orgulloso. Pero si ni siquiera te das Well, cuenta que eres there's hope. orgulloso, entonces There's estás any en hope for problemas. you. So, how much do we understand what humility is and tolerance Entonces, is? It's a slow ¿qué tanto process, comprendemos qué es la but tolerancia y la humildad? Ese es un at proceso some lento, point in your Krishna pero consciousness, you're llegará un going to punto en tu develop that conciencia de desire Krishna en el que desarrollarás el to deseo be humble, to be de more ser humble. It's humilde, going de to ser come más at some humildes. point. You're En going algún to, punto llegarás a ese punto, you just don't want to be proud anymore. que ya no querrás ser You orgulloso actually want to appreciate y others, querrás respect apreciar a los others, demás, respetar a los and demás be more tolerant. y ser más And tolerante. and that's going to happen at some Y point. eso sucederá en algún momento, en algún And punto. all you can do now is just Pero por understand. ahora lo único que puedes hacer es tratar de comprenderlo At the same time, I would pray y al mismo tiempo orar, to Krishna that I orarle a would Krishna, be able to experience that a little orarle y bit. pedirle a Krishna que yo sea capaz de poder experimentar eso Prabhupada, un have some poco, mercy, show me mercy, pedirle a show me Prabhupada que some tenga mercy that I misericordia can be a little more humble. para que podamos ser más humildes. As I've said before, there Como lo he dicho antes, is nothing. There's to be humble and tolerant. ser It's humilde extremely y difficult, but tolerante there's es no other extremadamente thing. difícil, There's no other way to pero no be hay Krishna conscious. alternativa, no hay otra manera de ser So consciente de Krishna. I may have difficulty with it, and I'm Pueda trying, que and me I feel proud, cueste y se me haga to difícil, pueda que understand sea orgulloso y que en realidad how no to make an effort. comprenda cómo But at the same esforzarme, time, pero al mismo tiempo, that is the essence of Krishna esa es consciousness. la esencia de la It's like conciencia we de have Krishna. to get there a little Es bit, como que somehow or other. tenemos que llegar ahí de It's una u just, otra manera. it's difficult, but you have to become it. You have to do that. Es difícil, It's pero just debemos the hacerlo. reality. Es la realidad. I think that's the main point that I've been making the last few. Creo que ese es el punto, el mismo punto que hemos estado haciendo en That las we have últimas clases. to be humble, to be tolerant as best we can Debemos ser humildes y in the tolerantes lo situations más que podamos en cada that we situación, can, because ultimately that's porque where we want to go. últimamente ahí es donde queremos llegar. And I pray to Krishna that someday, at Y le some pido a point Krishna in que your algún Krishna día, en algún consciousness, it's punto, going to en hit su you conciencia very de powerfully Krishna, that this tengan is what esa I want. realización de que esto es lo que quiero. And I don't want anyone else's pride. No quiero el orgullo de nadie I más. don't try to show off to anybody. No trato I just want to be humble. de ser It's going to falso, come. solo quiero ser I humilde. hope it comes Eso vendrá. Espero que eso venga. sooner or later. But if you Más pray vale for that, and antes you que nunca. I told this story once. There was a senior Vaishnava. He Alguna was vez dije not una an historia de ISKCON. un He was devoto Gaudiya mayor que Vaishnava. He creo que was no fue en ISKCON, creo que era de la at Gaudiya the Vaishnava. after Srimad Bhagavatam
then he went in. Like everyone Después could del Srimad go away, and Bhagavatam, then he could just come peacefully and come and just él podía llegar take darshan. He just y wanted to be tomar humble. darshan. He's Él a solo quería sannyasi, ser so humilde, era un people don't sannyasi. bother him, so to Entonces las speak. personas lo iban a So he molestar, walked por in decir. Entonces él after entró everyone had left. I was después still de que there. todos ya se I habían watched. ido. I Yo, didn't know yo who he estaba was, ahí. but I watched him. No sabía quién era, And pero lo observé y pensé. I could see this devotee was Yo me di cuenta, pude notar expressing que ese devoto estaba extreme expresando humility, like he didn't una want humildad muy anyone to extrema. Él see no him. quería que nadie lo I viera. could just see that in his face. It was just Podía like, verlo I'm coming en su cara. to pray to the deities. Él llegó solamente a Never orarle a see las anyone's deidades face. He's not looking at anyone's sin, face, sin so ver he didn't la have cara to de nadie más, sin notar say a nadie más. anything No to tenía que praise decir nada. about them. And I saw that, and it was so powerful Y when I observé saw eso that y para it mí hit eso fue me. muy It hit poderoso. me, and I said, that's it, right Eso me there. impactó y dije, That I eso would not es, feel that esa es la the humildad. way he felt it, but when I Yo no saw podía that with that, sentir oh lo my que él God, it sentía, hit pero me cuando lo very observé, powerful. eso me impactó de una manera muy poderosa. And then after that, Y después de eso, I thought, pensé, this humility is very powerful. esta humildad es muy poderosa. Why has Krishna not spoke about it so much? Because I was feeling ¿Por qué Krishna no, powerful about it. por qué Krishna no habló tanto Why al respecto si was he yo not speaking about sentí it? que fue algo muy poderoso? ¿Y por qué él no dijo nada al And then I respecto? went to the photo, the Veda base, Y luego fui al Veda and I Base started y empecé searching a humility, buscar and sobre la it humildad. came up again and again and Y again and again and encontré que la again. humildad se And I menciona realized una y otra y that otra I y was otra vez. not Y entonces me di cuenta humble de about it. I que was not really trying to be humble, yo no and estaba therefore tratando de ser I humilde. didn't ask. I Entonces didn't ask it. It was there. It was like no me Prabhupada di is like cuenta. Ahí he's estaba. everywhere in his scriptures, in his En books. todas las He's escrituras, los libros talking de about it, Prabhupada se habla but de la humildad, pero yo no me di cuenta de ello I porque no estaba didn't tratando de notice ser it. humilde. And then I read, I don't know, probably like 700 Y leí como statements on humility. It's like, 700 oh, frases okay, o I guess declaraciones sobre la humildad. I didn't really want it. Y So entonces me di cuenta de que quizás en realidad that's no important. quería ser humilde, por eso no lo noté. That if I have a little sense of humility, Pero si tengo un maybe poquito it's another de person that I humildad, see, a little quizás humility I veo a see, alguna and otra I feel persona like, y yes, puedo this ver la is what I humildad want. en esa Because persona y you have puedo to feel pensar, it. eso es lo que yo You quiero, yo can't just quiero tener eso think también. about it. You actually have to Porque feel it no in se your trata heart. solo de This is what pensarlo, I sino want. también debes sentirlo en tu corazón, debes sentir, yo quiero And when ser you humilde. feel that, Y cuando lo then sientes en something's going to realidad, change. entonces algo cambiará en ti. And when you read about humility, Cuando leas sobre la it'll humildad, help you much more. It'll te go more deeply. ayudará más, de una manera más profunda. So I think, everything we're doing in Krishna Entonces, todo lo que consciousness, hacemos en conciencia de Krishna, ultimately we have to feel whatever it is we're trying to feel. últimamente tenemos Whatever que I'm sentirlo. reading today from Lo Srila que sea que Bhaktisiddhanta, lea hoy de Srila Bhaktisiddhanta, we really have to feel it. tenemos que sentirlo. And he's saying, the real thing is not my, criticism of others. The real thing is I should feel criticism of myself. Now, Entonces, how many la of you realidad feel no it? es que el que Feel that? no es que deba Or criticar a you los feel a demás, little bit. sino que debo criticarme a mí mismo, debo ver esas faltas en mí mismo. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad sentimos If we can eso? feel a little ¿Cuántos bit that tenemos esa realización? this is the real thing, then at least a little bit, then you're on the path. Entonces, si puedes tener esa realización, And aunque you sea un may poquito, have entonces ya to estás tolerate en el other camino people correcto. and Quizás tengas que the tolerar a other los demás, things that are difficult, quizás tengas que Yeah. tolerar dificultades. and sometimes we
find people are abusive and A so veces forth. pueda que personas sean But muy you can still abusivas, do that in a humble way, tengas que tolerar, pero even if you puedes have to hacerlo be de una manera humilde. powerful and state it. But you can do it Incluso in a humble si way. tengas que hablar, si tengas que, So that's que what I would say mencionar lo que about la persona everything. hizo, pero debes hacerlo de una Today, manera everything is humilde. happening by feeling. Así que en la conciencia de Krishna últimamente Like todo está everything that we pasando a través de lo que hear, sentimos. ultimately, for us to make advancement, we have to Todo lo que feel it. nosotros We have oímos, to feel it. para poder avanzar tenemos que sentirlo, And no so solo when escucharlo, I tenemos que sentirlo. saw that sannyasi, Entonces cuando yo vi a ese sannyasi, I just hit me like it was just like me wow, impactó y dije, he's wow, actually humble. él de verdad es There humilde. was no, there was nothing. He had nothing. He was just Él no tenía absolutamente nada. being completely, uh, completely Krishna consciousness, Estaba completamente consciente and it de hit me. Krishna y me impactó. So that was when was that? I was Y eso fue, probably ¿cuándo the fue? Fue como en 1970s. el 1900, como en Excuse los me, the 90s. 1900, Also, perdón, como en it was about los 90, 1990, 27, 8, 9 tenía years it como took 20, me that long. So me it tomó took, tanto but tiempo, at least something happened. pero al menos Before that, sucedió. I may have thought about it and Antes I de eso, acted that quizás way and pensaba so forth en la and humildad, little actuaba something. como que era But this humilde was o like a algo bomb. así, It pero just eso hit fue very como strongly. una bomba, me impactó So de una these manera things are muy fuerte. important. Así que esas cosas son importantes. I don't know if that answered you, but No sé si respondí tu something, pregunta, I pero guess. al menos es algo. We have to, it's like maybe I don't feel it, but I have to pray. Porque How can I feel it? quizás no lo How can I sienta en see? realidad, pero Will entonces debo de another orar. devotee, will I see ¿Cómo that? puedo Another sentirlo? devotee. Cómo puedo verlo en los demás devotos? And sometimes seeing another devotee, that A makes a big veces al impression on us. verlo en otro devoto, eso crea una gran impresión en nosotros. Okay, Dayamaya says, what Dayamai if we dice, are mistreated by someone, so we share with others about their ¿qué nature tal? because ¿Qué pasa si the alguien nos other maltrata y por eso individual compartimos is con otras personas in nuestra a opinión sobre su position of power comportamiento, dado que esa where they persona se will encuentra en una accept? posición de poder y no aceptará que nos está maltratando? ¿Acaso esto sigue siendo una forma de crítica? Sobre todo si otros nos ofrecen So we consejos sobre share cómo with afrontar la others situación. about their nature because the other individual is in a position of power where they will accept that they are mistreating you. Is this still a form of criticism, especially as others we give some guidance on how to handle the situation? I wouldn't say it's a criticism. No diría que eso es criticar. I think it's a reality. Creo que Sometimes es it's la not a realidad. criticism, A it's just a veces no reality. estamos criticando, sino que simplemente estamos hablando la realidad. And if it's causing problems for you, you have to deal with it. Si eso te está causando Doesn't muchos mean that problemas, they're going to entonces help tienes that. que lidiar, You tienes may que show that doesn't mean resolverlo. they may get worse. No quiere decir That's que te also. ayuden a resolverlo. Puede que las cosas empeoren. Eso So también that's puede pasar. and sometimes it may go on for years, and A veces puede finally suceder por they'll be muchos años appreciated 10 years later. y al final, después de 10 años, And for quizás 10 pueda years, que it's not. lo aprecien What y can you do? puedan resolverlo. So Pero mientras tanto, ¿qué puedes hacer? yeah, you have to deal with your in a way where you're mistreated in a way that's harmful, as far as possible, as best you can, Tienes que and afrontarlo do it in a de la humble mejor way, manera que puedas, de una as manera far as humilde. possible. En la medida de lo Sandwich posible technique debes helps if hacerlo. you need to give criticism, but it has to be constructive. I hope
you are keeping well. Yes. La técnica del sándwich es útil si necesitas dar críticas, pero deben ser críticas Constructive. constructivas. Espero que se encuentre bien, Gurudev. Hare Krishna. Whether or not they accept it, that's another thing. But Bueno, si lo van a aceptar o no, eso ya es otra cosa, pero al menos puedes sometimes you can criticar tolerate constructivamente. and tolerate, then the inevitable hits the fan and you hit. A veces puedes tolerar y tolerar, pero lo inevitable se desata. Llegas al límite y explotas. ¿Cómo puedes tolerar y aprender a no explotar? I think you need to leave a little space Creo que debes before you do any mantener explosions. una distancia antes de que explotes. You need to talk with other devotees Debes about hablar it. con otros devotos al You respecto. need to discuss it Debes and talk debes about hablar, it hablar al and respecto y have some your nerve can settle a bit, and then you can deal with it better. debes esperar Mm. hasta que tus nervios se And calmen y you can después speak with puedes senior abordarlo. devotees Puedes also hablar to con discuss devotos these mayores issues. It's también important. sobre It esos has to be temas. done. Es importante porque se debe de hacer. That's for sure. Eso es seguro que se tiene que hacer. But we have to do it carefully, Pero debemos hacerlo consciously, cuidadosamente, conscientemente, harmoniously with others who are de advanced, manera armoniosamente, and that can help you. y eso te I'm not ayudará. saying that you don't do it, but No you have estoy to do it diciendo in a que no lo way. hagas, pero si lo haces, debes hacerlo de tal manera, Well, you don't want to go so far where you bueno, explode. no quieres llegar hasta el punto de explotar. You have to talk these things long Tienes before que you hablar explode. sobre esas cosas And, antes de que you know, explotes. sometimes you're just going on and on and on, and Pero a veces tolerating, si las tolerating, cosas se tolerating, siguen and then you repitiendo y explode. repitiendo y tú So sigues you tolerando y have dealt tolerando with y it terminas in explotando, some way. es mejor afrontarlo Peacefully. antes de llegar a ese punto, pero hacerlo de Guidance una with manera others and so pacífica, forth. recibiendo la guía de otros devotos y In así. the Christian tradition, Jesus is a living example of humility in many Dice, and en la tradición and cristiana, Jesús es un ejemplo vivo de humildad are there en also muchas similar anécdotas. anecdotes or Existen también pastimes of anécdotas o Krishna, pasatiempos Bhagavan, similares sobre Krishna. all over the place? O sí, en todos lados. Yes. Sí. I mean, these things are extreme tolerance, Sí, hay tolerancia a un nivel extremo like de parte de Jesus, los devotos, like así como Thakur Jesucristo, Haridas, así como Haridas Thakur. like these things are not. We cannot Pero esas imitate them. cosas no podemos imitarlas. They're he's willing to, you know, allow someone to kill Ellos him están and dispuestos a still permitir que alguien los mate shows y aún así muestra nothing. He just nada, lets it go on. solo continúa. These things are it's impossible. Pero esas cosas para nosotros But son imposibles. the compassion for a devotee La is so compasión great de un devoto es tan grande that he tolerates the que sufferings of others tolera el sufrimiento de los because he demás, wants to be compassionate upon porque them. quiere ser compasivo con He ellos. wants to. What does he say? ¿Qué He dice? wants to kill you. Ah, él He quiere wants them to kill matarte you, but he's saying o quieren matarte y él dice, nothing, just compassion. nada, I mean, solamente siente compasión. that's not easy to follow. No es fácil seguir eso. The devotee he's willing to take the suffering of others El devoto está dispuesto a aceptar el sufrimiento de los demás for the benefit of others. para el That's beneficio de los demás. Hare Krishna. Eso es Hare Krishna. I said in last year when I had the surgery, and it Lo was dije el año difficult pasado for a cuando tuve while. la cirugía. And I Fue muy thought, difícil por un tiempo y yo pensé,
I don't think I would be able to allow others to suffer this much. No creo que podría permitir que los Whereas demás sufran the así. devotee is thinking, I'll allow the whole world to suffer and go back to Godhead. And this is not easy. Entonces, no es algo fácil. So we can't do it, but at least we can have Entonces, no some podemos little hacerlo a ese nivel, drop of pero al menos something. podemos tener una gotita de algo. So we sometimes we suffer with people and A trying veces to sufrimos help con las people to be personas, tratando de Krishna ayudar a las conscious, and personas, sometimes volverse we conscientes undergo de Krishna. difficulty, A veces pasamos por and dificultades. so we can do that. Así que podemos hacerlo, We podemos could. hacer eso. Thakur Haridas has told us, Porque but Thakur to Haridas go that far, it's not easy. lo hizo, pero para llegar al nivel de tolerancia y humildad que So él what's a devotee who demostró no es asked fácil. to accept everyone's ¿Quién suffering? fue el Who was devoto that? que Vasudeva Datta, pidió was it? aceptar el sufrimiento de He todos? asked, Creo que fue Vasudev Datta. I will give Él, suffering to the él world, and dijo, I'll take their suffering and they can go back to yo God. aceptaré el sufrimiento de todo el mundo para que todos puedan regresar de vuelta a Dios. Wow, ¿no? That's incredible. Eso es increíble. Maybe we could get a drop of mercy. Quizás nosotros podamos obtener una gotita de misericordia. Look at Prabhupada's. Veamos a he Prabhupada. um, what did he do? ¿Qué hizo? 1965 to 77. He went Del constantly, 65 al 77, él no se detuvo. completely for Krishna's mercy to everyone, Completamente dando la misericordia de constantly. Krishna a todo el mundo, a todos, constantemente, Tolerating him in all kinds of difficulties. tolerando todo tipo de dificultades. But that's there because the compassion is Pero so eso está ahí porque su compasión era tan grande they remain tolerant because they que want pueden to permanecer they want to tolerantes save others porque so quieren badly. salvar a los demás. Quieren salvar a los demás tanto. So you can get a little bit Así que of mercy nosotros to podemos give to obtener others, a little un bit of poquito de compassion, and that will help misericordia para compartirla con los their demás. Y eso nos ability to ayudará. be a little Nos more ayudará a tolerant. nuestra habilidad de ser más tolerantes. And there's so many other examples in Y hay Shastra. tantos otros ejemplos en las escrituras. I mean, all the pure devotees, they're all manifestations of great Todos los humility. devotos puros son la manifestación de una gran You humildad. know, Sanatana Goswami, Es como Sanatan Rupa Goswami, right? Rupa Goswami. Sanatana Goswami was very exalted, but he Sanatana always Goswami era muy came and exaltado, accepted that he was pero very fallen. siempre él aceptaba que era muy caído. It's really difficult to understand. How can he feel Es muy that difícil way? comprender He's got cómo puede sentirse so many así exalted cuando tiene tantas qualities, and he said, cualidades I'm the most fallen. exaltadas. Pero él dice, no, yo Because they soy were el más feeling that caído, way. porque eso es lo que en No, realidad really, they were sentían, no feeling era that algo way. artificial, ellos se sentían de esa That manera, takes sentían time. humildad. That's Y eso something. puede tomar It's tiempo. something that's, you know, it's like in my mind, I've got good qualities. En mi I'm mente yo this, puedo I'm pensar, that, tengo buenas and cualidades, soy I'm esto, soy feeling aquello. the most fallen. Like, how would I feel that way? Y What is entonces, that? cuando escuchamos soy Well, el más why caído, would I feel pensamos, that way? ¿cómo puedo sentirme el más But caído? that's ¿Por how qué Sanatana querría Goswami sentir felt. eso? Pero así se sentía Sanatan So Goswami. we have to see that Es que tenemos que in the presence of Krishna, I'm nothing. ver que en la presencia de Krishna is Krishna yo great, no I'm soy nada. nothing. Krishna And es muy it grande y feels yo that way. soy nada. Inconceivable for Y de us. verdad sentirlo. Sanatan we try Goswami de to verdad sentía understand. eso y para nosotros es Um, inconcebible. Así que nosotros solo debemos bit by tratar de bit, comprender we get something. y Little, you know, I mean, tal vez in obtendremos un Krishna poquito. consciousness, it's like En la these conciencia de things are so Krishna difficult. We're estas cosas trying son tan difíciles. to learn a little bit. Estamos tratando de Just a aprender un drop. poquito, solo una Like gotita. I can't understand. This is like the ocean. No puedo of comprender, es como humility. un How, océano entero de what, humildad y tolerancia, what can I understand is a pero drop. cuánto Because lo in que yo that puedo drop entender will es help me. solamente una gota, pero esa gota And it'll help me a little bit. me ayudará And un then poco, the next day it'll help me y a el little more. siguiente día me ayudará un poco más.
And we try to understand Y why tratamos are they de feeling this, comprender por why qué are they ellos se feeling sienten así, so fallen. por qué se sienten tan caídos. Prabhupada felt he felt like I am nothing. Everything Prabhupada is the mercy of my sentía Guru y Maharaj. decía, yo no soy nadie, todo es la misericordia de mi Guru Maharaj. In so many ways he expressed his Y lo humility. expresó de Very tantas powerful. maneras, expresaba su humildad de una manera muy We poderosa. try to see that a little bit, understand Tratamos a de little verlo, bit, and maybe comprenderlo, something will y quizás algo come to us. vendrá A little a bit nosotros. we'll get smirred by Prabhupada, by Guru Maharaj, by Quizás other nos Vaishnavas. nos We'll get salpicarán un poquito something con and su we'll just get a misericordia. little Srila smirred. Prabhupada, nuestro Well, Guru yeah, Maharaj. that's good, even that. Y eso es But bueno, sometimes si it's so recibimos al difficult menos we can't eso, even understand porque a it. veces es tan difícil que no podemos ni It's siquiera comprenderlo. so great, and we think, oh, it's fallen, I can't do it. Ellos dicen, But ah, try to soy understand muy it a little caído, no bit. puedo hacerlo. Y And as I debemos said tratar before, de and try to comprenderlo. feel that. Y no solo comprenderlo, sino tratar de sentirlo. Mm. Yeah, the whole Chaitanya Chart, yeah, everywhere. Sí, todo el Okay. Chaitanya Charitamrita. If we are associating with Otra someone pregunta who's dice, doing sincere si nos service to asociamos con Krishna alguien que presta un and for servicio the temple, sincero a Krishna y al but templo, has pero le gusta expresar sus ideas sobre he cómo likes to mejorar el express sistema, his cómo thoughts mejorar el liderazgo on dentro del how to templo, improve lo que incluye the críticas system, constructivas, to entonces, improve ¿cómo the manejar leadership esta situación? within temples, which includes positive criticism, then how to manage this situation. You, if your leadership, Si eres un líder, sometimes you'll have to show criticism. a veces tienes que mostrar tu crítica. A veces si eres líder tienes que But he has to criticar, do it in a humble way. pero debes hacerlo de una manera humilde. That's how it's gonna work. Otherwise, no Solamente one's así gonna be happy, funcionará. De lo contrario, nadie or estará many will not feliz be happy. o muchos no estarán But felices. if he has to feel criticism, but he does it in a humble way, Pero si tienes que criticar y lo haces de una in a manera genuine humilde, way, de in una a manera way that genuina, he feels is beneficial, de una manera que sientes que sea then many beneficioso, people can follow it. It's entonces okay. muchas otras personas pueden seguir el ejemplo y está bien. I don't know who you were talking about, so I don't know No sé a the quién te exact refieres, situation, así but I'm que just no saying sé la in situación genuine, exacta, pero estoy hablando en términos that, generales. we have to be criticism of leadership if necessary. But Debemos done criticar a los líderes si es very humble. necesario, pero de una manera humilde. How can increase to love and a traction ¿Cómo to puedo aumentar mi amor y mi chanting atracción holy al name canto del santo during my nombre japa? durante mi yapa? Because there's always Porque siempre hay excusas because of the por el work, trabajo, for por las family responsabilidades responsibilities, but familiares, in many pero muchas times veces no me it is resulta not fácil easy for me to concentrarme focus durante mi yapa. during my japa. Many times my Muchas veces mind mi is mente trying intenta to confundirme confuse me para que piense en to cualquier otra think in cosa anything en else lugar de concentrarme en el instead of canto del focusing santo nombre on the holy durante mi name during tiempo my de yapa. japa. I don't think you can actually chant properly if you No don't creo focus que puedas cantar apropiadamente si no te on enfocas, chanting. si no te enfocas en el canto. And therefore, you have to somehow or Y other entonces tienes que, de una u otra manera, tienes que fix that happening. Tienes que resolver eso que está pasando. I think if you study the nature of the holy name,
Creo que si estudias sobre el santo nombre and you understand from the holy name, y it entiendes becomes evident el santo nombre, se vuelve that evidente que chanting the holy name el is canto del not santo even, nombre, you're not really even chanting if you're not concentrating. te das cuenta que en realidad ni It's siquiera estás absolutely cantando essential. si no te concentras. You have to do it. La concentración es esencial, debes hacerlo, It's necessary. es necesario, Absolutely. absolutamente. So I think if you study more Creo about que si estudias más japa, sobre el yapa, you can read about Bhaktisiddhanta's puedes leer those 10 offenses, especially sobre las 10 inattention. He ofensas. talks about it. Bhaktisiddhanta habla And sobre he's eso, saying habla that sobre las 10 if we're ofensas. inattentive, Y él dice then que si somos inatentos al cantar, we're not going to be chanting properly. no estaremos cantando apropiadamente. And so we have to do that. It's just I Así think que debemos hacerlo. I think sometimes the answer is you just have to do it. It's like A veces how la do I do respuesta it? es solo tienes que Figure it hacerlo. out. ¿Cómo lo it's hago? not even Tú not averigua cómo even hacerlo, pero it's debes just you have hacerlo. to do it. That's just what you have to do. You Es have lo to que debes chant hacer, tienes que cantar. without um, what's it called? You can't chant avoidance. I can't forget. You understand. You can't. ¿Me You entienden? can't chant ¿Cierto? inattentively. Yeah, No puedes inattentively. You can't cantar chant inattentively. inatentamente. It's like either you chant attentively or you Puedes don't. hacer dos cosas, You cantar can chant atentamente o inattentively, no but cantar. it's not really happening. It's not Porque si cantas really. inatentamente, You have to be attentively. no You estás have to haciendo mucho. Debes cantar con atención. be in Krishna consciousness, Debes estar en conciencia de feeling the holy Krishna, name, sintiendo el santo feeling nombre, Krishna's mercy, sintiendo la misericordia de Krishna, feeling that en holy name. realidad It sintiendo el all has to santo be nombre. there. Todo eso debe estar ahí en tu Otherwise, canto. just chanting, it's De lo not, contrario, solo cantar por cantar, according to Bhaktisiddhanta, it's not según really. Bhaktisiddhanta, no es en realidad. I mean, some degree, of course, it's Bueno, something, hasta cierto punto, claro, but sí, it's hay not algo ahí, really pero no es effective. en And realidad so tan I efectivo. think if you just understand that, Entonces, how si important that comprendes is, eso, la I think importancia, that in itself can creo cause que you to eso, become better. eso mismo puede You ayudarte a just have to mejorar. you have to know how important it is Solo debes to darte hearing. cuenta cuán importante es el And escuchar. Prabhupada said, hear Prabhupada the solía holy decir, name and escucha el santo speak nombre sincerely. y Two things. Hear the mm, holy dos name cosas. and chant Escucha el santo sincerely. nombre y canta sinceramente. So when I chant, I think of Entonces, cuando Krishna canto, and pienso en Krishna sincerely chant, y canto con always praying for sinceridad, his mercy. siempre pidiéndole su misericordia. That's what I do when I'm chanting. I'm praying for mercy, Es lo que hago giving cuando canto. mercy, Pido receiving mercy, misericordia, feeling his recibo mercy, giving his misericordia, mercy, siento la misericordia, thinking of Krishna. pienso en I mean, Krishna. that's it. Eso es todo. And if you're just chanting, Y si solo just for the cantas, sake of chanting, solo por cantar, entonces it's really not. It's not. We're not. We're not really doing it properly. en realidad no lo estás haciendo apropiadamente. That's important. Eso And es if you do it importante. well, Y si lo haces you'll bien, experience it well. And lo when you experience it experimentarás. well, Y si lo you'll be able experimentas bien, to do that podrás effectively hacerlo efectivamente. because you've experienced it. If you chant Porque ya lo well, has you experimentado. experience it. Si And cantas because bien, you puedes experienced it, sentirlo, puedes you chant it more. experimentarlo. Y And como as you tienes esa become experiencia, more quieres cantar chanting, you más. become more effective, and you Y become. cuanto más You cantes, just más naturally. efectivo se You vuelve. just naturally learn that Y that's what it means to naturalmente, chant. te das So if you cuenta de do it qué es well, verdaderamente el cantar. consistently, you'll Si lo come to a haces point bien, where you realize that's constantemente what it llegarás al is. punto en el It's que like te darás that's what I have cuenta, to do it. ese es el verdadero canto. Y podrás hacerlo. Yeah. Sí.
So I would say is somehow or other Entonces we yo have diría, to de una be u otra attentive. manera, debemos We have to hear debemos and chant poner sincerely. Those atención, two things. debemos escuchar y cantar sinceramente, esas dos cosas. We have to. There's no alternative to that. No hay It's alternativa, just the way it is. es como es. And if I were to give a japa store, a japa store, a study or a retreat, Y si yo diera un retiro de yapa class, o una I would say clase, this. It's the diría most esto important. mismo. Eso es lo más If you importante. understand Si comprendes that chanting is que attentive, cantar debe hacerse con that's atención, essential. eso It es has to lo be that way. If esencial. you understand Debe that, ser then así. Si everything will come entiendes from eso, that. todo lo demás vendrá como consecuencia de eso. And so, therefore, I request you all Entonces les pido a to chant. todos que canten. And what you do in the early morning, you won't do other things. Early in the morning, the earlier the better. Y entre más temprano puedan The hacerlo en la mañana, early, mejor. the better. And the more you get involved in other things in the morning, Porque the more you cuanto get más te distracted, involucras en otras cosas en la and then mañana, your más te chanting distraes. becomes Y diluted. luego tu canto At least that's my experience. no es tan bueno. Al menos esa es mi In the morning, experiencia. I just chant En la mañana solo canta. as far as possible. And that has the most power. Y es más poderoso de I esa can manera. chant, I could read, I Puedo can read cantar, WhatsApp, I puedo could leer go through WhatsApp, so many things. puedo ver tantas But cosas en línea. just chant. Just do Pero that. no, solo canta, That's solo essential. hazlo. So these things become, they Entonces esas dos become cosas se vuelven your the ways you do it. What's what I'm saying? It's like you become your addiction. Now I'm se vuelve como addicted tu to adicción. Y chanting dices, well. ahora That's what I do. soy adicto a That's cantar just the way I buenas do it. rondas. Es la manera en la And que you have to canto. practice it Y again tienes que and again and practicar again and una y again and otra y again. otra vez. And eventually Y you'll start eventualmente to just becomes the way you do it. se volverá Becomes your la addiction. manera en la que lo I'm not haces, se using the volverá word tu addiction, but adicción. what's the other word I'm using? It's O quizás adicción no es la palabra. it's ¿Qué the way otra you do palabra it. estaba usando? You just do it Se vuelve la again and manera en again la and que lo again. haces. Si lo haces una y otra Because vez, you've done it so many times. debido a que lo has hecho It tantas just becomes veces, natural. se vuelve algo natural para And if we ti. don't do it naturally, Si no si no lo hacemos then naturalmente, we kind of become not entonces as nos well. volvemos no tan buenos. Just become average or less than Se average. vuelve Or promedio we o menos don't que like to promedio. chant. We just do O it no nos because gusta cantar, we solo don't lo like it. hacemos, pero no nos gusta. But if you raise early in the morning Pero and si you te levantas temprano por la chant, mañana y cantas, it's the best chance you have. esa es la mejor oportunidad que And tienes para because you're hacerlo doing it bien. early, you're Y showing porque lo Krishna haces that I'm temprano, doing le this. estás mostrando a Krishna que lo estoy I'm haciendo, doing this. This is the best thing for you. lo estoy haciendo. Y eso es lo mejor que puedes hacer. And so you're showing Krishna, Entonces, that I want to do it. le estás that mostrando a it's Krishna que yo naturally he quiero helps. hacerlo mejor, quiero mejorar. Y naturalmente Él te ayudará. And he's there. He's Y Él there está ahí. for your mercy. Just ask. Él está ahí Show me your mercy. esperando darte su I want it. misericordia. Solo pídesela. Dile, Krishna, quiero tu misericordia. I'm allowing you to do it. I want to feel your Krishna, quiero mercy more and sentirte, more. quiero sentir tu misericordia cada día más. Anyway, it's just you can go on. Anyway, Pero that's bueno, it. Good. podríamos For now. continuar, pero eso es suficiente por ahora. How can I test my spiritual progress? ¿Cómo puedo humility, poner a and prueba mi tolerance progreso if espiritual, I don't humildad y have tolerancia the si no tengo la possibility posibilidad of de physical relacionarme físicamente con los association with devotos? devotees? Oh.
You'll have to understand Bueno, as best you tienes can que to comprender fix lo it. mejor que puedas basándote en lo que dicen las escrituras. And through seeing devotees also, what you see, Y you también can al tell. ver devotos, You can see the devotees just by hearing, by studying puedes Zoom ver a and los so forth. You can devotos hear estudiando, escuchando. if someone's becoming more Krishna conscious. You'll see it. Si alguien You'll se está hear it. volviendo más You'll feel consciente it. de Krishna, lo verás, lo escucharás, podrás sentirlo. How to deal with some toxic, difficult people, especially strangers, workers, laborers, service, etc. Cómo lidiar con are personas difficult to tóxicas o deal with. difíciles, especialmente desconocidos, trabajadores, They obreros, can personas de neither servicio, etc., understand our con quienes es feelings if difícil we tratar. No entienden nuestros sentimientos si los state them, expresamos, neither ni are están ready to dispuestos a adjust adaptarse with a los issues. problemas. They No lo won't entenderán a menos understand que les unless gritemos they o can seamos muy estrictos con shout ellos at a veces. or being very ¿Qué strict with significa ser at humilde times. y cómo tratar con estas personas What ajenas it a la means comunidad? to remain humble and how to deal with those outside people. Once Radheshyam Una Prabhu vez said Radheshyam Prabhu dijo that que es muy it's very difícil difficult tratar to con los deal with shudras Shudras y que solo entienden los and that they golpes. No only entendí cómo understand aplicar the beatings. urgentemente I esto con didn't personas que no son understand how to devotos. important okay urgings implement that with such people with aren't devotees. Well, sometimes materially you have to act in a way which is necessary for people. It's A necessary veces in es your service necesario, too. But you can still be humble, but a that's how veces you're humble debes by hacerlo, pero debes shouting hacerlo de una at manera humilde, someone. porque a veces That's puede humbly ser necesario para hacer creating a tu servicio. situation which is necessary, so you can still be humble. Entonces quizás And sí once tengas he que does that, gritar, then pero si everything lo is haces de una okay. manera humilde, Sometimes you have to do that. debes Necessary. hacerlo. A veces es I mean, necesario. sometimes Prabhupada was like that, very heavy. Saben, Prabhupada a veces era muy But pesado, it was for a reason. pero era So it wasn't, para cumplir it's un not like propósito. he's being proud. It's just No es que necessary él sometimes. era orgulloso, sino que a veces era necesario So that's hacerlo. different. So we see that as, sometimes Prabhupada would get upset, but he shows that as Krishna's mercy. And he's showing his humility with Krishna. So sometimes he has to act that way. A veces el devoto debe actuar de With esa manera, showing that porque as es la manera en Krishna's la que mercy. muestra la So he's misericordia being de humble. Krishna. Entonces, en That's the realidad best I estás can siendo tell you. humilde. Es lo mejor que puedo decirte. What did Krishna Bhaktisiddhanta Thakur meant when he included praises others also? ¿Qué quiso decir Srila Sometimes Bhaktisiddhanta Saraswati recommended Thakur when cuando praising incluyó others, elogiar a los demás we're trying como to, algo no he's recomendable? saying that Cuando al tratar con los in devotos intentamos animarlos señalando sus general, buenas cualidades. to be En neutral, general, lo que don't dice praise, es ser neutral, don't ni criticize, elogiar don't ni criticar, accept, don't praise, don't accept, just be neutral. solo Of course, for quedarse us, we'll neutral. praise, Claro, we para praise nosotros, devotees, for nosotros sure. glorificamos a los devotos, But los that was a apreciamos. general Pero a general saying. ese Don't era como criticize, un don't dicho general que él criticize, tenía. don't praise. Just be No neutral. critiques ni elogies, solamente sé That was neutral. the idea. Esa era la idea. But for us, of course, we want to Pero praise para nosotros devotees. For queremos sure. elogiar, queremos glorificar a los devotos. My heart is filled with a lot of envy due to Mi corazón está lleno de which, envidia, when a devotee por lo does que not cuando un devoto serve realiza un even buen seeing a servicio, small incluso limitation viendo una of pequeña those devotees limitación en about esos of devotos, criticism surgen comes in, muchas how críticas. do I ¿Cómo work puedo trabajar upon en this? esto? He's saying that Entonces he's está diciendo feeling que that others are doing better. siente que otros lo están haciendo mejor. Is that what you're saying? Eso quiere There's a lot of decir, envy due to hay which, when a mucha devotee does envidia. nice service. Entonces Yeah. cuando un devoto hace algo bien, Well, sí, bueno.
So let's say you see that devotee who does a lot of service. How Digamos would que you ves a feel ese if you devoto que está decided haciendo mucho the devotee servicio. doesn't do any service? How would you feel about that? ¿Cómo te sentirías si el devoto no hiciera You nada would de feel like, servicio? oh, this devotee, he's so bad. I Pensarías, don't "No, like este him." devoto es tan malo, no me gusta, Right? ¿cierto? Would you feel like that? ¿Sentirías eso? Feel criticism of a devotee? Sentir That's possible. criticismo por los devotos, eso es posible, es una posibilidad. So, I don't want him to be better, but also if he's No worse, quiero then I que sea mejor criticize him. que mí, So I pero criticize si him es for peor being que mí, better, lo critico. criticize him for Entonces being lo worse. critico si es mejor que mí Have y lo you ever critico seen that también si before? es peor que mí. ¿Ya han visto If eso en someone is algunos not doing well, devotos? you go, "Oh, it's so bad," Si alguien and está you haciendo las criticize. cosas And mal, when he's critican, doing "Ah, so está haciendo nice, las you say, cosas "Oh, mal." he's Y cuando becoming hace las envious." cosas bien, entonces se vuelve envidioso. So that's one thing. Eso es una cosa. Another thing is that if a devotee Otra does cosa something es nice si for un Guru and devoto hace Krishna, algo bueno para el do Guru you o think Krishna, that it would feel bad that you don't feel ¿no that creen they do something nice for Krishna? que es You malo que feel no se that sientan Krishna bien is porque pleased están with haciendo you algo bueno por Krishna? ¿Creen que Krishna se and you shouldn't complace feel por well eso? for Krishna? Oh, you find this devotee is doing really well. And you think, Encuentras a un devoto que está haciendo las cosas muy bien y doing tú better than piensas, me. Es I don't mejor like it." es mejor de lo que yo soy, no You me should think, gusta. oh, this is so nice. No, deberías de Krishna is pensar, doing qué some bueno. nice service for Krishna Krishna. el devoto está haciendo That's mucho great. I servicio love para it. Krishna. Qué bueno, me alegra. Yes, good. ¿Sí? Thank you, Krishna. Gracias, Right? Krishna. So we should always feel, oh, this is good. Siempre debemos Anything they're pensar, doing, it's beneficial. lo que sea que están haciendo es beneficioso. He's doing for Prabhupada, he's doing for Lo está Krishna. haciendo por That's Prabhupada, good. lo está haciendo por Krishna. Y eso es bueno. And the last thing Prabhupada said is, Lo or último another que thing dijo is that Srila Prabhupada o otra cosa que dijo Srila Prabhupada, anything you feel lo que sea que envy towards sientas Krishna, envidia hacia Krishna, you should feel like you want to serve them. debes sentir el deseo de servirles. You want to take it opposite. So instead of Haz feeling lo opuesto. En envious lugar de and sentirte feeling bad, envidioso I'm y going to sentirte think, mal, how can I debes support pensar, them? ¿cómo puedo ayudarles? I don't feel well. Let me No me support siento them. Let bien, me do déjame something nice. ayudarles. Déjame hacer algo bueno por ellos. That's how we should think. It's the De esa manera Yoga debemos pensar. Sutras say that. You should always Los do the Yoga opposite. Sutras dicen eso. Siempre debes hacer So lo you feel opuesto. one way, do Te the sientes de opposite. una manera, haz lo So opuesto. I feel envious. Okay, what's the Siento opposite? envidia. Let me ¿Qué es do lo opuesto a la something. envidia? Let me Déjame support them. apoyarlos, déjame ayudarlos. So that counteracts that. And Y he es, thought also that de esa if manera you podemos feel contrarrestar eso. the praise of a devotee who is Otra doing cosa es better que than si you, sentimos, that will create a positive for you. si to nosotros do better elogiamos as y well. glorificamos a un devoto que hace las cosas mejor que nosotros, eso nos ayudará Just a like as an mejorar example, nosotros mismos. a man becomes Por very wealthy, ejemplo, si un hombre se vuelve muy rico and another man sees that he's y not otro hombre ve wealthy, and que no es rico feeling envious y of this siente person. envidia del otro hombre que sí es rico, So he sees this person, he goes out of this very expensive car, and he ve a sees la him persona y ve que sale de un wearing a carro beautiful, muy expensive caro, suit, lleva and puesto this un traje person's muy feeling caro horrible. y la I hate persona se you. siente horrible y dice, lo odio. And the devotee said, you should feel El devoto dijo, debes sentirte wonderful about that person. Think, Debes oh, he's so sentirte great. muy bien acerca de esa persona. He's Debes become pensar, so wealthy. He's él so se ha good. vuelto muy rico, That él will es una help you. buena persona y eso te ayudará a ti. Or if you feel like, oh, they're bad, Mientras que si te pones a it's not pensar, going to help you become esa wealthy. persona es mala, You're eso no hurting te ayudará people a who don't volverte want rico you tú. to be well. So if you feel someone in Krishna consciousness and you
think, oh, you're so great, you're so Así que si wonderful, ves a alguien en that conciencia de Krishna y le empowers you dices, to also be eres able un gran devoto, eres to do maravilloso, eso better. te empoderará a ti And in fact, you para can poder use those mejorar. people Y to de help hecho you. puedes usar a esas personas pueden Oh, ayudarte. I'm not as good. Oh, Oh, yo well, no how soy can I tan bueno. learn? How can I help? ¿Cómo puedo aprender? That's good. ¿Cómo puedo ayudar? So you become more of an energy. Entonces te vuelves más Does that como make una sense energía. to you? I want to do ¿Entienden? something well. Quiero That's hacer algo good bien. for me. Eso es bueno para mí. Whereas otherwise I think, no, De lo you're bad. I contrario, don't like piensas, you. no, esa persona es mala, no me gusta. All right. So now, where does that go for me? Y It all eso goes en qué down. te va a ayudar. Solamente te degradará. Okay. Okay. It is mentioned that one should refrain from both praising and menciona criticizing nature. Que uno debe abstenerse de elogiar y criticar también. That's general. Sí, es lo mismo. Eso Don't criticize. Just es be la neutral. enseñanza general. Ser neutral, ni criticar ni elogiar. YouTube question. I've finally made a live class. Haribo. Finalmente estoy en una clase en vivo. Haribol, What would desde be Australia. benefit I feel that would make me feel like this ¿Cuál is sería el what I beneficio? want? ¿Qué me haría, qué haría, qué me I've ayudaría a finally tener este made a deseo? live class. What would be the benefit I feel that would make me feel like this is what I want? You continue by hearing. Solo By continuar hearing about escuchando, Krishna more and more and more. escuchando You sobre Krishna develop más the y más y desire más. Eso te ayudará to want. a When you desarrollar el see other deseo. people, you want to be like them. Cuando ves a una persona, When debes we're querer ser como hearing, ellos. we're explaining Cuando how we're escuchamos y feeling Krishna explicamos cómo cómo consciousness, sentimos la conciencia de it Krishna, becomes impetus. It becomes se vuelve un ímpetus. infiltrates you in your own heart. Y So eso you como want to que feel what they're feeling. infiltra tu corazón y tú What quieres they're sentir lo saying, mismo you que wanna ellos feel están that. sintiendo. Lo que That's ellos the dicen, power. quieres sentirlo. Ese es el That's poder. how everything happens in Krishna Así es como consciousness. funciona todo en la conciencia de Krishna. We become incited by others' feelings. Nos volvemos Natural, como right? incitados por los demás. So sometimes you just see a devotee or you just A hear a veces devotee, solamente ves a un devoto o just doing escuchas a un some devoto service, it o ves que inspires algún you. devoto hace un Some people servicio just y eso see te them. inspira. Solo el Sometimes they verlo just te say one inspira. thing. A veces solo dicen It una inspires cosa you. y eso te inspira. So, yes. By following the way of Scripture, somehow or other, just become humble and tolerant. Siguiendo el camino de las escrituras de una u otra manera, solo vuélvete humilde. Ese tipo de gente que hay en Goloka. Ese es el tipo de gente que hay en Goloka. Solo vuélvete humilde y tolerante. Bueno, sí, alguien en Goloka seguramente está sintiendo eso. ¿Acaso alejarse cuando las palabras y las acciones no son suficientes es la humildad en el trato o en las acciones lo que dicta volverse evasivo? Bueno, es mejor evitar las cosas si vas a crear un problema. A veces es mejor evitar y eso también es parte del ser tolerante. Pero si no es un problema para ti, debes simplemente lidiar con ello. Eso tú debes decidir. So many. How many of these we have? Oh my God. Okay. Let's go for a little more. Bueno, vamos a leer unas más. Last time we talked about how when you're having a bad experience with someone, a devotee thinks
La última vez hablamos de cómo cuando uno tiene una mala experiencia con alguien, un devoto piensa que es consecuencia de sus malas acciones pasadas y es tolerante. En el trabajo hay mucha política y la gente actúa priorizando solo sus propios intereses. Si bien puedo aclarar las perspectivas extrañas de estos problemáticos jefes, quien suele ser muy, perdón, si bien puedo aclarar las perspectivas extrañas de estos problemáticos con mi jefe, quien suele ser muy comprensivo, ¿cómo puedo evitar criticarlos mentalmente? Últimamente les he estado diciendo a mi Tulsi Maharani y a las deidades en casa que pongo estos pensamientos a sus pies de loto para que la calidad de mi sadhana no se vea comprometida. Eso es importante. Número uno, lo que sea que pase, no debes llevarte eso a casa. Eso es importante. Creo que, ¿saben? Hay un punto en el que las críticas no ayudan ni solamente te degradan, te hunden. Entonces, solo debes tolerarlo y seguir adelante si puedes hacerlo. Porque a veces no hay nada más que podamos hacer. Es solo por tolerar podemos resolver el problema. No sé por lo que estás pasando, entonces no puedo decir con seguridad. Pero veo que a veces puedes seguir eternamente. Estás criticando a otro devoto y el otro devoto te critica a ti y puede continuar así para siempre. Pero si podemos desapegarnos un poco, eso nos ayudará. De lo contrario, eso puede causar que tu yapa la siguiente mañana sea afectada porque estás perturbado por esas cosas y eso no es útil. ¿Ya les ha pasado eso? Están perturbados y luego durante el canto del yapa, eso es lo que piensas. Es mejor abordarlo o afrontarlo lo mejor que puedas y luego déjalo ir. A veces es la manera en la que las personas son y que no se puede hacer mucho. Simplemente así son las cosas. Pero no creo que haya mucho valor en eso. No es tan importante. Solo es la realidad. Recientemente o hace poco pasé por una situación en la que tenía que hacer algo y lo hice de la mejor manera posible, siguiendo las instrucciones y tratando de mantener la humildad. Pero era una situación delicada. Esas situaciones que parecen empeorar cada vez que intentamos resolverlas. Resulta que como consecuencia estoy bastante seguro de que me etiquetaron como mala influencia y vi cómo una persona se distanciaba de mí. Intento mantener la humildad sabiendo que quizás fallé de alguna manera o que algo relacionado con el karma, pero no puedo evitar sentirme un poco ofendido, aunque sé que no soy nadie. ¿Es esto orgullo? Siento que esta etiqueta no fue muy justa. Is this pride? I feel that this label was not very fair. Yeah, that's what it's called. Sí, así se llama. We're offended naturally. Nos sentimos ofendidos naturalmente, porque ahí está el orgullo, el ego falso, entonces es natural porque nos identificamos con eso. Pero al menos puedes darte cuenta, puedes entenderlo.
Everyone feels it, Todos sentimos eso, doesn't it? ¿o no? I feel, yes. I mean, these things are natural. You're going to feel it, Esas cosas son naturales, las vas a but sentir, you have to get through it, pero debes de understand it. sobrellevarlas, comprenderlas. You're trying to be good and you're not Tratas de being ser bueno appreciative, and y no te naturally you aprecian, feel, naturalmente te sientes, we feel frustrated, nos for sure. sentimos frustrados, But it's what it is. pero So it's more to learn in the process. tenemos que aprender más, hay mucho más que aprender en el proceso. Naturally, we're going to feel offended. Naturalmente nos But sentiremos as you ofendidos, become pero a a medida little que more humble, te vuelvas más over humilde, time, you con el won't be so tiempo offended. no te sentirás tan ofendido. Of course, some devotees can feel Claro, this way a lot. algunos devotos se sienten así mucho, muy seguido. It takes time Eso preach toma tiempo and to para be predicar aware of y these things. It darse takes time. cuenta de esas cosas. Eso toma tiempo. Will preaching help me on the ¿La path prédica me to ayudará becoming en el humble and camino tolerant? Yes, de it volverme will. humilde y tolerante? Sí, eso te As long as ayudará. you are following Siempre y properly. cuando tú sigas apropiadamente. It will happen naturally. Sucederá naturalmente. Para algunas personas será más difícil, para otras será más fácil. Para algunas personas, debido a nuestro pasado, tenemos más ego falso. Algunos tienen menos. Algunos devotos son bhaktas y son más humildes. Y algunos devotos que ya tienen muchos años de ser devotos son más orgullosos. Pero va a suceder naturalmente por los efectos y el transcurso de la vida en general nos volverá más humildes. Sometimes, unfortunately, it's just not possible to talk to someone or explain things to them, no matter how hard you try, because it turns out that the person A is veces, mentally ill, por narcissistic, desgracia, es self-centered, imposible hablar con alguien o explicarle las cosas por addicted to mucho que lo multiple intentes, porque resulta que esa substances, persona tiene una enfermedad even mental, if they're narcisista, close psicópata, to you sádica and y you adicta a have had múltiples sustancias, good times incluso together, si es muy cercana y and han compartido buenos if a momentos. person harms Si una themselves as persona se well as hace others, daño a sí then it's misma y a los probably demás, best to probablemente lo distance mejor yourself sea from them alejarse definitivamente y and dejarla simply a leave su that suerte. person to, yeah, because Sí, that's being porque self-care. eso es el And to autocuidado. pray Y orar for por that esa person and persona, surrender entregarle la responsibility to responsabilidad a that and Krishna, trust sí, that y every person confiar en simply que cada has uno their tiene own su path propio in life. camino en la vida, Yes. sí, And to let y go dejar ir. is that also humility and tolerance? Yes. Where I ¿Acaso accept eso it, también es humildad y tolerancia? accepting Sí. it and Cuando lo acepto y empiezo a starting to ignorar a esa ignore persona this person in peace en out paz of self-preservation, por because I instinto have de no other supervivencia, choice, porque no tengo because otra that opción, person's cruel porque su behavior comportamiento cruel me forces me obliga a to alejarme y walk buscar away. refugio en Yeah, Krishna. that's being Sí, self-care eso sometimes. es seguir el camino del That autocuidado. was perfect. I don't have to say Eso fue anything. You got it perfecto. No perfect. tengo que decir nada. Lo dijiste perfectamente. How I know I am chanting correctly? Please tell me where your next ¿Cómo puedo saber si estoy cantando workshop will correctamente? Por be. favor, ¿me puede decir Well, a you just dónde look o on cuándo my será su próximo taller del Sattva Yapa? life, and there's Pueden verlo you can en take, mi página you can Chaitanya, Sattva you can Live, give that to them. My japa. Chaitanya Dasi. You ¿Puedes have it there. compartirlo? It's a japa course. Es un curso de Yapa, Sattva life. Sattva Live. Can I sing more than 16 rounds a day? ¿Puedo cantar más de 16 rondas al día? With an accountant? What does that mean? Chant 16 more rounds today and less the next day? No. ¿Qué quiere decir? Can ¿Cantar I más de sing more 16 than hoy y 16 mañana rounds a menos? day No. with an accountant? You can chant as many as you like. Puedes cantar las Possible. rondas que quieras, las que se te hagan But posibles. you still have to chant 16 rounds a day, even Pero if you got siempre 32 debes, or 64 rounds the day before. siempre debes cantar 16 rondas, aunque el día anterior hayas cantado 32 o 64 rondas.
how can we bridge the gap between the examples from the Shastra pertaining to any ¿Cómo aspect podemos of salvar la devotion brecha and entre los application ejemplos de las of escrituras it sagradas in relacionadas our con own cualquier aspecto lives, de la vida and devocional y how su the aplicación en difference nuestras propias between the vidas? capability of ¿Cómo doing diferenciar entre la just a capacidad little de bit hacer un poco more más and y el exceso de undertaking trabajo, que sin darnos cuenta provoca una working comprensión ourselves errónea? to incorrect Al mismo tiempo, understanding? ¿cómo evitar At caer en the la same trampa de time, pensar que how estamos not to haciendo lo settle suficiente por into Krishna, thinking cuando en we're realidad doing solo enough hacemos lo for mínimo Krishna, indispensable? where in reality we do just basic minimum? Well, you can't do more than you can do. Bueno, no puedes hacer más de lo que en realidad Do puedes your hacer. best, Haz and lo mejor que puedas. by Krishna's mercy, Por la misericordia de Krishna you can do puedes more and more. hacer más y más. Yeah. You can't overwork yourself. No puedes It's not sobreesforzarte, going to help you. porque eso no te ayudará. And the idea is not to do as limit as possible. What's the point of that? You can do more. Y la idea no es hacer You lo have to más do mínimo, what's no, debes hacer possible. más, pero debes hacer lo que se te haga Sometimes you posible a may ti. have to do minimum just to A in veces es posible que tengas que some hacer el mínimo situations, en ciertas because it's situaciones, necessary. But porque es generally, lo necesario. Pero por you lo try to general, do what you can do properly, debes tratar de but not hacer be so great lo, that you just lo que burn out. puedas It hacer, doesn't pero make tampoco sense. esforzarte tanto que termines quemándote. Okay, we had like addiction meant blueprint. We had a blueprint. Chanting in a certain way becomes a blueprint. It's the way you do it, good or bad. Obtain Krishna's mercy. We must Para put obtener la the dust misericordia de of Krishna pure debemos devotees poner el on our polvo heads. de los devotos puros en Good. nuestra cabeza, lo cual es un gran acto de humildad. En nuestra vida práctica, ¿cómo ponemos en práctica esa afirmación? Which is a great act of humility in our practical lives. How do we put a statement into practice? The dust of the pure devotee means El polvo de los pies del loto de los devotos quiere decir means. sus instrucciones. Eso significa. So you just have to continue hearing. Entonces solo debes seguir escuchando. Prabhupada was asked, A so what does Prabhupada it le mean, the preguntaron, dust of your feet? He ¿qué quiere said, decir el polvo de tus "That means pies? Y Prabhupada instruction. dijo, "Es las That's instrucciones. instruction. Esas son las It's the instrucciones. dust of the Ese es feet. el polvo That's de los instruction. pies, las instrucciones. Instruction of Prabhupada, your Las guru, instrucciones de other Prabhupada, Siksha de tu gurus, guru, other de otros devotees. Shiksha gurus, de otros devotos. It's all good. Todo eso es bueno. Mm. Mm. Yeah, it's practical. How does a devotee who I sincerely humble know of himself he is humble? How do I know he's humble? ¿Cómo saber si soy humilde? By being awareness of my faults. Al estar consciente de Being mis aware faltas, de of mis errores. difficulties and Estar consciente de mis being dificultades. difficulty in I can be better. Y de esa manera puedo mejorar. And thinking about how I Y pensando cómo puedo, praise other devotees. That's cómo important. elogiar, cómo glorificar a los demás devotos, eso es importante también. I praise other devotees. Yo glorifico a los demás devotos And I don't try to put a position of myself above others. y no trato de ponerme por encima de los demás.
That's how you really feel really good when you praise other devotees. En realidad se siente bien cuando elogiamos a los demás devotos. You feel them, you'll feel a lot of mercy. Sientes que obtienes If you mucha feel like misericordia. you're trying to praise others, Pero si sientes que quieres glorificar a los demás, puedes sufrir. I made a mistake. The devotee is sincerely humble. Now himself he is humble. Mis disculpas, cometí un error. Un devoto que es sinceramente humilde sabe que él mismo es humilde. Yeah. Okay. Is that it? Is that the last? Eso es todo. Esa es la última pregunta. You have to study humility. Debemos estudiar sobre la humildad. Tenemos un curso que dice sobre la humildad. Si ustedes lo estudian, eso les ayudará a tener una mejor realización de qué es la verdadera humildad y qué no es la humildad. Así que deben estudiar eso. Deberíamos hacer esa clase de nuevo. La humildad, nivel 2. Yes. Sí. I'm trying to impress upon others. We want to avoid that. Estoy tratando de impresionar a los demás. Debemos evitar eso. Debemos servir a los demás. When you feel others are more valuable or more advanced, cuando sienten que los demás son más avanzados, esa es una señal de la humildad. That's the sign that I feel others are better. Que siento que los demás son mejor. Maybe not always better, but I appreciate Quizás no mejor, pero los aprecio. Aprecio a los demás. And when I feel how others are advancing in Krishna consciousness, cuando veo que los demás están avanzando en conciencia de Krishna, that's a sign that I'm advancing. Esa es una señal de que estoy avanzando bien. That's just naturally how I feel. Así que naturalmente se vuelve la manera en la que yo me siento. Entonces te encuentras con otros devotos y cada devoto con quien te encuentras los aprecias y puedes ver algo bueno en ellos. Sientes que ellos tienen algo mejor de lo que tú tienes. Puede ser un devoto joven, pero tiene una buena cualidad. Él es muy entusiasta, es muy determinado, o él anima mucho a los devotos y puedes sentirlo. Y eso te ayudará. Y de esa manera es en la que podemos ayudarnos y ayudar a los demás en conciencia de Krishna. Pero si solo estoy criticando a los demás y juzgando a los demás, ¿cómo nos va a ayudar eso? Él no es tan bueno, él tampoco. Yo soy mejor. Eso nos va a destruir. Así que verás, cuando uno avanza en la conciencia de Krishna, verás que aprecian más a los demás. Incluso aprecian devotos muy pequeños, más bajos. Ellos lo aprecian porque esa es su naturaleza. Se pueden verlo de esa manera. Si no, al menos inténtenlo un poco. Háganlo. Okay.
The outcome of dedicated japa may not be immediately apparent. How can one begin to perceive Los resultados de una práctica dedicada de yapa puede que no sean evidentes de Mm. inmediato. ¿Cómo se puede empezar a percibir los cambios en la vida espiritual? A través de la práctica consciente del canto de yapa. of their spiritual life throughout. The main thing is that if your Lo principal es japa is doing well, your desire to be Krishna conscious is stronger. si cantas bien tu yapa, tu deseo de volverte consciente de Krishna será más fuerte. El deseo de volverte más fuerte en el proceso de conciencia de Krishna se vuelve más fuerte aún por el canto del santo and by nombre. the bliss, the rasa of Krishna, the relishing of Krishna También el gusto por Krishna should be there. debe estar ahí. Pero especialmente al inicio sientes el deseo de servir. Porque cuando canto, debo estar pensando, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para servirte mejor, Krishna? Krishna, I want to serve better. Krishna, quiero Better, servirte better, mejor. better. Mejor, mejor y mejor. And that's naturally going to be there if that's how you chant. Y eso sucederá naturalmente si cantas de esa manera. When some devotees doesn't want association. Cuando algunos with devotos us, no quieren relacionarse con what nosotros, should ¿qué we- debemos hacer? Es fácil decirlo a los demás, pero ¿cómo reaccionar cuando los sentimos? I can't see this in my. We can. What we should. We doesn't show here. What we should do. It's easy to say to others, but when we Es feel fácil how decirlo a we los demás, pero cuando nosotros lo sentimos, ¿cómo debemos reaccionar? should we? You may not associate with everybody, but you should associate Quizás with no some. debas relacionarte at con least todo el one. mundo, pero al menos con algunos, al menos And con others un you don't devoto. associate with, then you just be neutral. So, Y con los que no te asocias, if you solo don't sé get so neutral. much association, Quizás no tengas mucha but there asociación, has to be some. pero debes tener un poco, algo de asociación. What do we do? You can just be neutral. Solo sé neutral. And as you appreciate devotees, I think you'll associate more. Y si aprecias a los devotos, How do te we do asociarás in this más con place? ellos. Exaggerated appreciation. I see it more and more around me and feel uncomfortable. ¿Cómo lidiar con la apreciación desmedida y exagerada? La veo cada vez más a mi alrededor y me siento incómoda con ello y con lo difusa, con lo diluida que se ha vuelto la definición de devoto puro. Affected by that? ¿Y eso te está afectando? Take it humble. If you appreciate others, just take it humble. Solo tómalo de una manera humilde. You can Y así do it is you have to take it humble. es la única manera de hacerlo, tomarlo de una manera humilde. And you can offer them appreciation as well. Puedes ofrecerles tu aprecio también. But if you think that you're being appreciated and you're accepting it, that's not good. Pero si crees, If someone wants to appreciate you, it's okay. si alguien quiere apreciarte, está bien, because it's good for them. porque es bueno But para always ellos. take it humbly. Pero siempre debes tomarlo de una Mm. manera humilde. As we're already 23 minutes over time. Y ya nos pasamos 23 minutos. Did you have any other questions for next time? Si tienen Okay. más preguntas, la guardaremos para la próxima vez. Okay, it's done. Ok, A lot ya of the questions terminamos. were the same, actually. Muchas de las And preguntas I- estaban preguntando lo You mismo, can de hecho. ask more if I didn't answer them completely. Si no las then you respondí can completamente, ask more pueden next hacer week. más preguntas la próxima semana. And I hope that helps you. And Hare Krishna.
to all of you. Espero que eso les ayude. Hare Krishna a All glories todos. to Prabhupada. La gloria a Srila Prabhupada. Yeah. You can see your video, so I can see you all. Something. Y pueden encender sus cámaras para poder verlos a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. And all these devotees from China, how late it is for them. Todos los devotos que se han conectado desde China, para ellos es muy tarde. Yeah, it's like 10 o'clock, 12 o'clock at night. Yeah. Son las 12 de la noche para ellos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna, Gurudev. Haribol. Hare Bol. Hare Krishna. Looking at all of Hare you. Krishna. Okay. All right. Hare Bol. Okay. Thank you. Goodbye. We'll see Thank you you. next. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Hare Bol. Krishna. Recording stopped.